Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos presentando un tema llamado arreglos lineales en C#, también conocidos como vectores. Esta poderosa estructura que tiene muchas funciones y que es prácticamente necesaria para cualquier tipo de aplicaciones que se desarrollan hoy en día. Para comenzar, explicaremos un poquito lo que veníamos haciendo anteriormente. En videos pasados estuvimos viendo acerca de cómo definir una variable para nosotros poder almacenar un valor. Si nosotros recordamos la forma en la que definíamos una variable, lo hacíamos de la siguiente manera. Lo primero que teníamos que hacer era definir el tipo de variable que necesitábamos en este caso para almacenar un dato, seguido por el nombre de mi variable, en este caso yo lo voy a llamar población. Y a esta variable que yo ya definí aquí, yo le podía asignar un valor, ¿verdad? Cualquier valor. Pero este valor tenía que ser del mismo tipo del que nosotros habíamos definido. En este caso, por ejemplo, tengo una variable llamada población que me va a almacenar la cantidad de habitantes de una cierta ciudad. Vamos a suponer que nosotros queremos asignarle el número 50, o sea que tenemos un total de 50 habitantes en la población. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si yo necesitara almacenar el tamaño de la misma población o de una ciudad? Pero en lugar de solamente la población actual, yo quisiera de los últimos 10 años. ¿Qué tendría que hacer? ¿Necesito declarar 10 variables, una para cada año? Si fuera así, tendría yo que declarar una variable que me almacene el número de habitantes en ese año y luego otra variable que me almacene eh, el número de habitantes en el segundo año y luego otra variable para el tercer año y así sucesivamente hasta completar mis 10 variables. Pero ¿qué pasa si tuviera 100 valores? Si tuviera de los últimos 100 años. No, ya en este caso ya se vuelve un poco impráctico estar declarando una variable por cada año. Pero no nos preocupemos, es aquí en donde entra la función de los arreglos lineales o también conocidos como vectores en C#. Ahora, los arreglos de una dimensión, que como ya les comenté, también los podemos llamar vectores, nos sirven para almacenar muchos valores en una sola variable, ¿sí? Veamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros queremos almacenar una colección de variables, de valores en este caso. En cada una de estas celdas vamos a almacenar un valor. Pero en lugar de yo estar asignando una variable para cada uno de estos elementos, lo que yo voy a hacer es asignar solamente un valor, una variable, y esta variable me va a hacer referencia a todo lo que yo tengo dentro de mi estructura, ¿sí? Y esto es a lo que nosotros llamamos un arreglo lineal o un vector. Ahora, en lugar de yo tener una variable para cada elemento, lo que yo voy a hacer es tener un solo nombre y más adelante estaremos explicando cómo puedo yo accesar cada uno de estas casillas o cada uno de los elementos de mi conjunto de datos. Regresando al ejemplo que habíamos mencionado anteriormente en el que queremos saber el tamaño de la población de una cierta ciudad. En este caso, en lugar de 10 años, vamos a dejarlo en los últimos 5 años. ¿Cómo se vería esta estructura más o menos? Pues tendríamos algo así, donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, por ejemplo, aquí teníamos, en el primer año teníamos 5 personas, en el segundo año 6, después mi población subió a 9 personas, después a 10 y ahí se mantuvo. Esta es mi población de los últimos 5 años. Y en este caso yo solamente voy a tener una variable que se llama población y con solamente esta variable yo voy a poder apuntar hacia toda mi estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí?
defino solamente una variable con varios valores. Ahora es importante mencionar algo aquí. En C#, los índices, o sea, la posición de los elementos comienza desde 0 y no desde 1, ¿sí? Lo que nuestra intuición nos diría que este elemento está en la primera posición, este elemento está en la segunda posición, este en la tercera, este en la cuarta y este en la quinta posición. Pero en C#, ¿sí? En C#, esto no aplica. Estos de aquí no aplican. Las posiciones no comienzan desde 1, sino mi primer elemento, la posición de mi primer elemento es 0. La posición de mi segundo elemento es 1. La posición de mi tercer elemento es 2. La posición de mi cuarto elemento es 3. Y la posición de mi quinto elemento es 4. ¿Sí? Lo que vemos aquí es de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí? 5 elementos. Pero, ¿sí? Aquí tenemos 5 elementos. Pero los índices van del 0 al 4. Es importante tener esto en mente porque más adelante vamos a ver cómo accesar cada uno de estos elementos que yo tengo en mis casillas y también cómo puedo yo modificarlos. Ahora, ¿cómo se declaran los arreglos unidimensionales en C#? Recuerden que un arreglo unidimensional no es más que un vector. Pero ¿cómo lo hacemos en C#? Para definir una estructura de este tipo, un arreglo o un vector, lo que tenemos que hacer es, igual que una variable cualquiera, comenzamos por definir el tipo de variable, o sea, qué tipo de elementos vamos a almacenar nosotros en nuestro conjunto. ¿Sí? Recordemos, este es nuestro arreglo o nuestro vector o nuestro conjunto de datos. Y lo que yo estoy diciendo con el tipo de variable, o sea, es qué tipo de elementos van a estar guardados en cada una de estas casillas. Si yo aquí tengo un números enteros, voy a tener que definir una variable de tipo int. Si yo tuviera números con punto flotante, pues puedo definirlo como float o como double en este caso. O si los elementos que están dentro de las casillas son de tipo string, entonces yo tengo que definir mi variable como tipo string, ¿sí? Entonces voy a definir el tipo de arreglo que voy a tener. Voy a abrir y cerrar corchetes cuadrados. Esta parte lo que me indica, esto lo que me indica es de que la variable va a apuntar hacia un arreglo, o también conocido como un vector. Y luego, como en nuestras variables que habíamos visto en los videos anteriores, le podemos dar un nombre, ¿sí? Aquí vamos a poner el nombre de nuestra variable. Ahora, ¿cómo hacemos esto en C#? Vamos a ver aquí nuestro código. La forma en la que vamos a definirlo, por ejemplo, si queremos un conjunto o un vector de nombres, de nombres de personas, lo que vamos a definir es, por ejemplo, un vector de tipo string. Abrimos nuestros corchetes cuadrados y le vamos a llamar nombres. Y es así como nosotros vamos a definir, en este caso, una estructura, un arreglo, un vector, en donde podemos almacenar variables o valores de tipo string. Ahora, hasta aquí lo que hemos hecho es definir el tipo de vector que vamos a tener. Pero después de declarar mi variable, lo que podemos hacer es definir ahora sí cuántos elementos queremos que se almacenen en esa variable. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, yo quiero desde el principio decir que esta variable me va a apuntar a un vector en el cual voy a almacenar 4 elementos solamente. ¿Cómo voy a hacer yo esto en C#? Vamos a verlo. Aquí ya declaramos nuestro vector y ahora sí vamos a definirlo. Sabemos que nuestro vector se llama nombres. Vamos a asignarle, ya en este caso no es un valor, sino un conjunto de valores. ¿Y cómo lo formamos?
bueno, vamos a utilizar este operador que se llama new. Lo que hace es, me va a crear un nuevo vector, ¿sí? Volvemos a repetir, queremos un vector de tipo string. Y vemos aquí los dos corchetes cuadrados, lo que nos indica que va a ser un vector unidimensional. Recordemos terminar con punto y coma. Y es aquí, en medio de estos dos corchetes, en donde yo voy a definir el tamaño de mi vector. En este caso, supongamos que queremos almacenar 5 nombres o 5 elementos de tipo string. En este caso, 5 nombres, ¿verdad? Ahora, con esto en mente, debemos aclarar que los vectores solo pueden almacenar elementos de este tipo, el tipo que ya definimos, ¿sí? Podemos tener vectores de cualquier tipo, o sea, podemos tener vectores de tipo int, de tipo double, de tipo float, de tipo string, etcétera, ¿sí? Pero una vez que definimos el tipo de elementos que se van a almacenar en un vector, una vez que ya está definido eso, todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Existe esa restricción en C#, ¿sí? En otras palabras, no podemos mezclar datos de diferentes tipos, como por ejemplo, no podemos tener en un mismo vector valores de tipo int mezclados con valores de tipo double, ¿sí? Porque eso nos ocasionaría en este caso, un error. Ahora, un vector en C# solo puede almacenar datos del mismo tipo con el que se definió inicialmente, ¿sí? Si yo ya definí mi variable nombres de tipo string, yo más adelante no puedo asignarle diferente tipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya definí nombres, vamos a suponer que esto no existe, vamos a borrarlo. Y ahora a nombres, lo que yo le voy a asignar es, en esta ocasión le voy a asignar un vector. Sí, recordemos que debemos utilizar la palabra new para crear un nuevo vector, en este caso de números enteros o de ints, de integrales, y definir, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener aquí, si yo corro mi programa, aquí vemos que no se puede hacer una conversión de tipo int a string, ¿sí? Entonces vemos aquí que esto no es posible hacerlo. Entonces ahora que yo ya definí que mi arreglo va a ser de tipo string, lo que voy a poder almacenar en ese arreglo o en este vector es solamente, ¿sí? Elementos de tipo string y solamente, ¿sí? Aquí le podemos dar el tamaño que nosotros queramos y puede tener cualquier tamaño. Y más adelante estaré explicando un poquito acerca de qué pasa si nosotros queremos darle ciertos valores a cada uno de los elementos, cómo vamos a introducir esos valores, también cómo modificar un elemento en el arreglo, etcétera.